Y del pan de muerto aquí en la colonia Roma nos vamos hasta Guanajuato, ahí donde está mi compañera Feli Carnaya. Feli, bienvenida, qué gusto escucharte. Hola John, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, pues yo estaría mejor si estuviera en Guanajuato contigo y disfrutando de Pues esas sí, actividades. La verdad es que sí te estás perdiendo de una gran edición del Festival Internacional Cervantino, la número 47, y lo que vimos anoche, la verdad es que fue un gran espectáculo, uno de los más vistosos que ha tenido, sobre todo en escenarios al aire libre, este festival. Se presentó en la Plaza Pastitos Theater Sol, una compañía de teatro originaria de Bélgica, y yo no me dejarás mentir porque tú ya pudiste ver un poquito de lo que estuvimos publicando en nuestras redes sociales, de este gran espectáculo al aire libre, donde esta compañía de teatro callejero pues prácticamente convivió por completo con todos los asistentes, mostrando esta gran obra que se llama El Jardín de Los Ángeles, acompañados de grandes efectos visuales, los vestuarios, la música, pero sobre todo esta imagen donde pues Los Ángeles literal están volando, están flotando sobre el público. Se entregó por supuesto la gente y los artistas, y de reconocerse que entre ellos pues hay un mexicano, es un joven veracruzano de nombre Pedro Pozos Melo, que la verdad pues es uno de los protagonistas de esta obra, y fue un gran evento. A pesar de la lluvia, una ligera lluvia que se registró ayer en la noche, pues la gente no se movió ni un metro para no perderse ningún detalle de este evento. ¿Qué te pareció, John? No, ¿Ya lo pues, pudiste ver? ya pude ver, y aparte estamos viendo aquí en pantalla de Capital 21 las imágenes que tú nos mandaste, que nos mandó Joel Arias y todo el equipo que está por allá, y la verdad es que es increíble, se ve impresionante, se ve muy padre, teatro callejero, y bueno, pues qué deleite que pudiste estar por allá. La verdad es que sí, fue la primera de estas presentaciones. El día de hoy y mañana todavía lo tendrán ahí en la Plaza Paquitos, que es en punto de las 10 de la noche. Vale mucho la pena. Lo mejor pues es que es gratuito, la gente no tiene que pagar, simplemente hay que llegar temprano para tener el mejor lugar y poderlo apreciar. Es uno de los espectáculos que vale mucho la pena, porque déjame decirte que esta compañía, que está integrada por más de 80 actores, pues tiene una parte aquí en México, en el Cervantino, otra parte de ellos están en Taiwán. Entonces imagínate la calidad de eventos que se están presentando. No, bueno, pues ahí es una de primer nivel. Feli, pues te mando un abrazo hasta Guanajuato y nos vemos por acá la próxima semana. Claro que sí, John, y nada más déjame comentarte rapidísimo para que aproveche toda la gente allá el domingo en la Ciudad de México, que se estará proyectando el show que brindó Duomara Portuondo y Regina Orozco, Más allá de Guanajuato. Esto será en Rizoma, ubicado en la calle 25, número 69, en la colonia San Pedro de los Pinos, en punto de las 18 horas, para que toda la familia aproveche, que se sientan parte del Cervantino. El próximo domingo ya es la gran clausura, y por supuesto nosotros estaremos llevando todos los detalles de la grandiosa presentación que brindará Javier Camarena. Pues ahí está, cerrará con Javier Camarena este 47º Festival Internacional Cervantino. Feli, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, John, muy buena tarde. Buena tarde, mi compañera Feli Carnaya, que está allá en Guanajuato y toda la semana nos ha traído en los distintos espacios de 21 Noticias, pues información importante de lo que sucede por allá.